Bueno, esta primera historia que vamos a compartir hoy se la vamos a dedicar para la familia Noguera que nos está escuchando. Un saludo grande, especialmente para Lili. Muchísimas gracias por estar allí. No estamos solos en el universo, no estamos solos aquí en este lugar. Mucha gente jura haber visto o sentido la presencia de un espíritu. Mucha gente jura haber sido testigo de algún hecho paranormal en algún momento de su vida. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en un camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez susurros, voces extrañas o de pronto gritos en la noche? ¿Tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino que nos invade sin ningún tipo de razón? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban misteriosamente por el cementerio o por una ruta solitaria en la noche. Historia de duendes en las siestas, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar, algún amigo al que le ha pasado algo y que los cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos, que aún hoy nos asustan, esas que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche. Noche de terror en contacto. Y voy a empezar con esta historia, justamente que está dedicada a la familia Noguera. Lili, un beso grande para vos, que estuvimos conversando un rato hoy por la tarde, que me mandó algunos mensajes, y otra historia que la vamos a compartir luego también, ¿no? Muchísimas gracias por estar allí siempre con nosotros. Mi nombre es Mario, hace un tiempo que comparto el programa con ustedes. Lo conocí gracias a un amigo, compañero de trabajo, y me gustó. Desde entonces me he asombrado con cada una de las historias que cuentan, que relatan miércoles a miércoles. Y desde el principio creí en todas estas cosas, en todas estas historias que la gente va contando, porque sé de algunas situaciones paranormales en mi familia. Y te voy a contar algo que le pasó a una tía mía, hermana de mi mamá, cuando vivía en el campo. Una tía muy cercana, además es mi madrina. En una oportunidad, mis abuelos, por aquel momento vivían en Simoca, tenían por aquel entonces 14 y 15 años, ¿no? Junto a mi tío, ellos dos hermanos, mi mamá, en aquel momento, mi mamá era la mayor de los tres hermanos. Mi mamá por esos días estaba en la ciudad. Ella estudiaba en la secundaria, la estaba haciendo en San Miguel, aquí en la capital, y vivía con unos tíos, ¿no? Entonces allá estaba mi tía y un tío menor todavía, que tenía 13 años por aquel momento, y le sucedió lo que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. En una oportunidad los enviaron a los dos, a mi tía y a mi tío, a comprar algunas mercaderías en la villa, y así me lo relataba ella, porque de lo que cuento sucedió allá por el año 65,
más o menos. Y cuenta que era costumbre, ¿no? En muchas oportunidades iban mis tíos, pero en otras oportunidades iban ellos también, porque iban en el sulky sin ningún problema, vehículo que todo el mundo usa en Simoca y conoce muy bien, y no estaba tan lejos, ¿no? Debían comprar algunas cosas como harina y algunas otras cosas más, ¿no? Salieron aproximadamente como a las... deben haber sido la 1 de la tarde, después de comer, y fueron hasta la villa, y allí, muy cerca del lugar donde hoy se hace la feria, teníamos unos tíos también, y unos primos allí, primos de mi mamá, más o menos de la misma edad, ¿no? La cuestión es que fueron directamente a la casa de ellos. Y ahí se quedaron conversando, compartiendo con la familia, jugando un poco. En el momento, después de la merienda, compraron todo lo que les habían encargado. Se quedaron por un rato más. Y cuando mi tía le dijo que volvieran, porque se iba a poner, ya estaba comenzando a oscurecer. Bueno, saludaron, se despidieron de todos y volvieron a casa. Eran pasadas casi las 8 de la noche, y ellos tenían que venir por un camino, por aquel momento, desconozco en este momento, de tierra, ¿no? Y según relataba mi mamá e incluso mi tía, un camino que solo tenía cañaverales de los dos lados, salvo en un lugar donde pasaban un arroyo, y ahí apenas pasaba el arroyo, estaba por un camino que iba hacia la derecha la casa de ellos. Todos los vecinos comentaban que por aquel lugar siempre se veían cosas extrañas. Se contaba desde hacía tiempo, sobre todo de la aparición a don Eladio, un señor que vivía también, o vivió por aquellos años en el lugar, del mismo demonio. Cuentan que en una oportunidad venía a caballo, ya entrada la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, y este hombre era de renegar siempre de la Virgen, de los santos, una persona muy, según decían, ¿no?, muy agresivo en algunos momentos. Y en esa oportunidad iba a pasarle algo que lo cambiaría para siempre. Venía al lomo de su caballo y al pasar por un lugar donde había un árbol grande, dice que le llamó la atención que al costado del camino los pastos se habían prendido fuego. Él pensó en ese momento, qué extraño, porque las cañas estaban bajas todavía, y pensó también que aquello podía provocar un incendio, ¿no? Como no era muy grande el foco donde se había prendido fuego el pasto, se bajó y comenzó con los pies a apagarlo. Y él dice que se dio cuenta en un momento que mientras él apagaba ese pequeño lugar, el pasto se encendía un poco más adelante de él. Y eso le pareció extraño hasta que en un momento levantó la mirada. Dicen que don Eladio había tomado algo también, ¿no? Y levantó la mirada y vio delante de él a un señor que llevaba puesto un sobretodo, y recuerda claramente que en uno de los movimientos que hizo con su cuerpo le dio la vislumbre de aquellos pastos que estaban encendidos debajo de sus pies, y él asegura que vio a aquel hombre con lo que parecían ser 2 pequeños cuernos en la cabeza y el brillo de sus dientes, ¿no? Porque cuando él lo miró le sonrió, pero con una sonrisa malvada. ¿Vos qué haces por aquí?, le dijo
a don Eladio, me voy a mi casa. Se dio vuelta como para subir al caballo, y dicen que esta aparición le dijo: si yo quiero, o si yo te dejo. Intentó subir al caballo, e increíblemente dice que el animal se desplomó y se quedó allí tirado. Ante los ojos asombrados de don Eladio, su animal aparentemente había sido fulminado, estaba muerto. Y a él solo atinó a decirle: ¿qué le hiciste a mi caballo? Y escuchó una carcajada, y luego le habló y le dijo: agradece que no sos vos. Se dio vuelta y comenzó a caminar, hizo unos 2 o 3 pasos hacia dentro del camino, es decir, como que se paró en medio del camino y comenzó a reírse. Dice que la risa era tan profunda y tan estruendosa que en ese momento él escuchó que los perros comenzaron a aullar. Este señor, muy asustado por lo que tenía ante sus ojos, no sabía qué hacer. Le dio la espalda y comenzó a caminar por el camino. Pero él dice que por momentos escuchaba que alguien corría hasta su lado, y cuando él se daba vuelta no había nadie. Aquella figura, aquella aparición, estaba aún allá en el medio del camino. Tuvo que volverse, era como que le impedía pasar hasta su casa. En ese momento, cuando volvió la vista hacia el camino, dice que sintió un golpe a la altura del brazo del lado derecho y cayó al piso casi sin aire. Fue tan fuerte el golpe que prácticamente lo dejó sin aire. Desde el piso, y aturdido por el golpe, vio que aquella aparición se burlaba de él. En un momento fue como si se arrodillara en el camino, y él asegura que entre la oscuridad de la noche y lo poco que podía ver, vio como esa persona, en cuestión de unos segundos que él parpadeó, miró hacia otro lado, se convirtió en un perro grande, negro, y caminó por los cañaverales, hacia los cañaverales, hasta perderse allí. Él quedó tirado en el piso tratando de recuperar el aire por un momento. Luego de unos minutos se levantó y comenzó a caminar en dirección a su casa. Él dice que todo el tiempo sentía que caminaban cerca de él. Cuando pasó al lado donde estaba el caballo, otra vez insistió tratando de despertarlo, pero el animal estaba muerto. Se fue a su casa, y el día siguiente ya la gente del lugar, de la zona, todos sabían lo que le había pasado a este hombre. Cuando volvieron hacia el lugar donde estaba el caballo, el animal tenía partes como si se lo hubieran comido, ¿no? Como si los perros o, no sé, algún otro animal se lo hubieran comido. Decían que, sobre todo en esa zona, estaba maldita, porque muchas veces, incluso cuando pasaban por el lugar, veían velas al pie de aquel árbol muy grande, y en una oportunidad, durante el día, uno de los vecinos de la gente del lugar se atrevieron a acercarse hasta el árbol, y dicen que al pie del árbol había un pozo con tierra removida que ellos no quisieron tocar y lleno de cebos. Era evidente que alguna bruja o alguien hacía sus trabajos en aquel lugar. Una señora que venía de la villa de Leales
les dijo que ese espacio, ese lugar, había sido consagrado a entidades demoníacas, ¿no? Que no había que pararse allí, que no había que acercarse, y sobre todo cuando vean velas encendidas, que lo vieron en muchas oportunidades, pero nunca nadie logró ver a la persona que hacía estos trabajos, hasta que en una oportunidad volvían en un sulky, ya muy tarde, una de las familias que vivía ahí en la zona, y venían 4 en el sulky, ¿no? El matrimonio y 2 niños, 2 chicos que venían de atrás. Y dicen que cuando iban pasando por ahí, ya atentos, sabiendo que en aquel lugar siempre pasaban cosas y con miedo, miraron y les pareció ver un movimiento, y de pronto vieron a una mujer de negro que se incorporó, se paró junto al tronco del árbol, y en cuestión de segundos ellos vieron salir de allí como una lechuza o algo más grande, oscuro, volando de ese lugar. La mujer se persinaba y rezaba hasta que terminó de pasar por ese sitio. Durante mucho tiempo los vecinos decían que veían cosas en aquel lugar. Luego, por un tiempo, fue como si se calmara, ¿no? O no pasaba al menos con tanta frecuencia. Cuando mi tía venía por allí con mi tío menor, pasaron por ese lugar, y dice que ya había oscurecido. Vieron unas llamas ahí junto o al lado del tronco de aquel árbol, y dicen que vieron a 2 personas, una arrodillada y la otra de pie frente al tronco de aquel árbol, que prácticamente no se las veía por la oscuridad, si no fuera por aquella vislumbre que producían esas llamas que estaban ahí, que parecían ser muchas velas, ¿no? Pensaron por un momento que era gente del lugar que estaba quemando los pastizales, o que iba a quemar los pastizales o algo por el estilo, pero luego se dieron cuenta que no. Dicen que lo primero que les pasó fue que una de esas personas caminó en dirección al camino, y todo esto en cuestión de muy pocos segundos, ¿no? Cuando ellos iban pasando por allí con el sulky, y dice que la yegua de ellos, que tiraba el sulky, se asustó tanto que no la podían dominar y se alzó a correr. Dice que esta ave, como un búho grande, dicen ellos, muy oscuro, volaba al lado de la carreta, volaba al lado del sulky y gritaba como si se tratara de alaridos, los alaridos de una mujer. Y luego, un poco más atrás, la risa, esa que todos conocemos. Iban asustados tratando de dominar al animal, y escuchaban esta vez, allá adelante del camino, que alguien se reía, hasta que al pasar por uno de los postes de lo alambrado, de los campos que habían allí, vieron sobre uno de los postes parado una de estas aves grandes. Unos cuantos metros más adelante lograron dominar un poco a la yegua, y dice que vieron sobre el camino un grupo de vacas que estaban en medio del camino. Les pareció extraño porque la gente del lugar, por lo general, apenas caía la tarde, guardaban los animales, pero no era tan extraño encontrarse una vaca allí en el camino. Estas vacas estaban algunas paradas casi al costado del camino. Cuando ellos se aproximaron con el sulky, se levantaron, y ellas aseguran que ninguna de estas vacas, 4 o 5, tenían cabeza, ninguna, y que las vieron correr hacia los costados y meterse en medio de los cañaverales. Y sintieron un ruido, como cuando aletea un ave, ¿no? Grande,
y otra vez vieron que volaba junto a ellos, ¿no? En un momento mi tía asegura que cuando escuchó el grito de esta ave grande, la miró y asegura que tenía el rostro de una mujer. Imagínense el susto con el que llegaron a su casa, llorando. Los mayores allí no comprendían lo que sucedía, no comprendían lo que estaba pasando. Cuando pudieron tranquilizarlos un poco, les contaron lo que había sucedido. Bueno, allí los tranquilizaron, los acompañaron esa noche porque ninguno quería dormir solo. Y pasó. La gente del lugar sabía que había algo extraño en esa zona. Hoy en día todavía se acuerda de aquella historia, de este acontecimiento, y de vez en cuando lo cuentan, ¿no? La cuestión es que quería compartir esto, que es una historia que me impresionó desde la primera vez que la escuché, siendo muy chico, creo que apenas 12 años por aquel momento. Recuerdo que esa noche casi no pude dormir del miedo que sentía. Y esta es la historia que quería compartir con ustedes. Bueno, antes que nada voy a recordarles a todos, a los guardianes, a los amigos que nos acompañan siempre, que este viernes, es decir, pasado mañana, tenemos la noche de terror en vivo, ¿sí? Por ahora es la fecha que tenemos, después está medio complicado el tema, así que espero que nos acompañen, que puedan asistir, que puedan ir a apoyarnos también en esto que son las noches de terror en vivo. Ya está todo listo, hemos grabado algunas historias, algunos videos en el Cementerio del Norte, por ejemplo, algunas historias narradas desde allí, así que están todos invitados. Este viernes, pasado mañana, noche de terror en vivo, sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. Repito, San Martín y Monteagudo, sala San Miguel Arcángel, la sala del Consejo Deliberante. A partir de las 20:30 horas habilitamos la puerta, ¿sí? Así que espero que nos acompañen, que vayan a compartir con nosotros relatos y videos. Noche de terror en vivo, espero que no te la pierdas, sobre todo que nos apoyes. Vamos a estar esperándote allí. Noche de terror en vivo. Bueno, algunos de los saludos que van llegando, gracias a la gente que nos escribe, por supuesto. Gracias por la buena onda a todo el mundo. Muy buenas noches, quiero mandar un saludo a mi sobrino Amir del Chaco, que está escuchando con miedo los cuentos. También a mi hijo Julio y a mi amor José, de parte de María. Y pasa la historia de las trencitas, gracias, muchas bendiciones para ustedes y para ustedes también. Muy, pero muy buenas noches a los chicos del grupo Noche de Terror en Lomas, les mando un cariño enorme. Gracias por estar allí siempre. Y muy pronto vamos a organizar algo, ahora que está haciendo un poquito más de calor o que se va yendo el frío de a poquito, así que vamos a estar atentos, algo vamos a organizar para compartir, ¿no? Un saludo grande para ustedes, muchísimas gracias. Saludos para el amigo David también, un saludo enorme, muchísimas gracias por estar allí acompañándonos siempre compartiendo el programa con nosotros. Un saludo grande para vos y para todo el grupo, ¿no? Un saludo al grupo Historias y Experiencias, David Córdoba, un abrazo grande para vos, muchísimas gracias por la buena onda. Algunos otros saludos que van llegando al 155 95 17 45, repito, 155 95 17 45.
Muy buenas noches, gente linda. Dice de los Guardianes, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Sebastián de 11 de marzo. Los felicito por el programa. Son lo mejor de lo mejor. Gracias. Un abrazo grande para vos. Gracias por la buena onda. Soy Sergio, soy María. Mandarle saludos a mi mejor amiga Laura, que también está escuchando el programa, que está genial, como de costumbre. Sigan así. A ver, ¿quién más? Hola Guardián, ¿dónde te veo en vivo? Dice, bueno, en este momento no estamos transmitiendo en el Face, ¿sí? El viernes, pasado mañana, Noche de Terror en vivo, a partir de las 20:30 horas, sala San Miguel Arcángel, San Martín y Monteagudo, todos invitados. Muy buenas noches, soy Luciana, quisiera que le mandes un saludo a mi novio, Franco, que está lejos estudiando, a mi primo Diego y a mi tía desde Tucumán. Ellos están en Buenos Aires escuchando desde allí. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Muy bien, saludos para todos ellos. Sergio, manda un saludo para Ramón, que está internado en el Padilla, sala 9. Un beso enorme para vos, me encanta el programa, siempre te escucho, dice Patricia. Saludo grande para el amigo Ramón, que se recupere prontito. Saludos para vos también, Pato, un beso grande. Guardián, muy buenas noches, soy Rafael de Los Nogales, muy buena la radio, los escucho siempre. Saludos y abrazos, sigan así, claro, para vos también. Sergio, te mando un abrazo, está muy buena la radio, soy Erika, puedes contar historias del Cementerio del Norte. Hoy nos vamos a reservar algunas historias que hemos aprovechado, que nos han mandado un par de historias del Cementerio del Norte. Fui hasta allí, grabé las historias en el lugar, que las vamos a compartir este viernes en la Noche de Terror en vivo, que no se transmite por radio. Aquellos que quieran presenciar tienen que estar allí. Soy Brian, quería mandarle un saludo a Leonel Velardes, muy buena la radio, el mejor programa de radio de Tucumán. Espero estar en la Noche de Terror en vivo, espero que sí, saludos, cariños. Hola amigo, qué bueno escucharte de nuevo, somos Víctor y Estefanía de San Ramón. Cómo aumentan las cosas, no podemos vivir así. Es verdad, está realmente complicada la situación, bien complicada la situación, ¿sí? Un saludo grande para vos, Sergio. Escucho siempre el programa. El viernes estoy con vos, como siempre. Un beso grande. Esto lo dice Liliana. Muy bien, Liliana. Besos grandes para vos. Saludos, Sergio. Excelente el programa. Voy a estar tempranito, tipo 7, para poder estar entre los primeros y sentarme adelante para escuchar el programa. Beso grande, Janina, gracias. Guardián, soy Agustín, todos los miércoles te escucho con mi mamá. Mandá saludos a mi primo Gonzalo y Leila, que también te escuchan. Puedes contar historias de Buenos Aires. Quisiera escuchar la historia del Cementerio del Indio y algo de duendes, si pueden. Bueno, aquella de los piecitos, ¿no? Saludá a mi papá, Juan José, que está trabajando. Un saludo grande para él también. Repetime, Sergio, cómo es lo de la Noche de Terror en vivo. Ahora te cuento. Soy Franco, soy de Tucumán, pero ahora estoy escuchándote desde la ciudad de La Furia, en Buenos Aires, en el barrio de Once. Saludos a mi novia Luciana. Muy bueno el programa, éxitos para vos por allá, Saludos. Alguien que dice simplemente hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está el tema de las entradas para la Noche de Terror en vivo? ¿Dónde se la sacan? ¿Cuánto? ¿Dónde se la abona? La radio es lo mejor por lejos. Somos Juan Pablo y Dani, escuchándote, como siempre, muchos besitos. No hay que sacar entradas anticipadas. De hecho, uno va ahí en la sala y saca la entrada ahí. Nos han confirmado el precio entre 60 o 70 pesos, me parece. No más de eso, y no se puede. Así que ya saben, directamente van a la sala. Y dice, somos 5, entre ellos 2 menores que tienen 12 años pueden ir sin ningún problema, es para todo el mundo, bajo la responsabilidad de un mayor, por supuesto siempre, ¿no? Guardián, manda un saludo, soy Ángel Paz de Tafí Viejo, pueden contar historia del cementerio de Tafí, un saludo grande para vos. Muy bueno, dice, hola, muy buena noche Guardián, muy buena la radio, quisiera mandar un saludo a mi pareja Ezequiel y a mi cuñada Nan y a Fernando, estamos escuchando desde Buenos Aires, un beso grande para ustedes y muchísimas gracias. Alguien más, muy buenas noches Guardián. Querido, soy Edu Carrizo, acá firme como todos los miércoles. El viernes estoy saliendo de vacaciones para mi Tucumán querido. Llego el sábado, pero me encantaría un día coincidir para ir a la Noche de Terror en vivo. Te mando un abrazo grande a la distancia, campeón. Un buen viaje para vos, un cariño enorme, que llegues muy bien y que puedas disfrutar junto a toda tu familia, por supuesto. Y ojalá que sí, ojalá que algún día puedas ir, ¿no?
Sergio, soy Agustín de Villalem, sigo el programa hace mucho. Saludo a mi hermano y también un saludo para Leandro Hinojosa, que está de viaje. Que suenen esas historias, papá. Un abrazo enorme para todos ustedes. Pueden escribir a este número: 155 95 17 45. Y les cuento, la noche de terror en vivo es este viernes, pasado mañana, Sala San Miguel Arcángel, acá cerquita en el centro, San Martín, esquina Monteagudo, ¿sí? A 2 cuadras de la Plaza Independencia. A partir de las 20:30 horas vamos a habilitar la puerta y esto termina a las 23:15, como para que no haya problema con los colectivos, con la gente que tiene que volver en micro. Así que todos invitados. Pasado mañana, noche de terror en vivo. Bueno, queremos complacer a todo el mundo, a veces se hace difícil, ¿no? Ya escucharon que mucha gente pide una historia, la otra, han vuelto a pedir la historia de la Transita, la de Villalén, que son historias que emblemáticas en el programa, pero no podemos contarla con tanta frecuencia, porque hay gente que nos escucha desde hace 20 años, 21 años, 15 años, y la han escuchado muchas veces. Yo prometo que antes de que termine el año, vamos a relatarlas de nuevo, ¿sí? Pero hay otras personas que por alguna determinada razón no pudieron terminar de escuchar alguna de las historias y las solicitan de nuevo, ¿no? Es el caso de Nayel, miren qué nombre, ¿no? El amigo Nayel y Pato, que nos están escuchando desde el Uruguay a través de internet. Un saludo grande para ellos. Gracias, ¿sí? Dice, aquí les comenté a algunos amigos y estoy compartiendo el programa a través de internet. Les mando un cariño enorme. Si puede ser, por favor, la historia de la posesión en la pesca, si no me equivoco, era un día que se fueron a pescar. Sí, es esa, creo que puede ser esta historia que voy a relatar ahora, así que espero que puedan escucharla, ¿no? Esta historia está referida a un amigo que fue poseído por un demonio. Y aunque suene como algo muy fuerte o algo hasta casi como de una novela, estas situaciones ocurren más de lo que uno piensa. Si busca en internet va a encontrar distintos casos en la Argentina. De hecho, en la diócesis de La Plata, en Buenos Aires, había un cura exorcista y los hay por todos lados también. Es decir, con esto quiero demostrarles o mostrarles que estas cosas son más común de lo que uno piensa en ocasiones, ¿no? Por supuesto que cuando nos toca presenciar son cosas que nos choquean, que nos golpean muchísimo. Esta persona de la que les hablo tenía como costumbre ir al río a pescar con un grupo de amigos que teníamos en común. Muchas veces iba yo y otras tantas no iba, no podíamos todas las veces, pero era muy frecuente, con decirte que íbamos 2 o 3 veces por semana a pescar, ¿no? Una tarde, como muchas otras, se fue al río. El río estaba más o menos cerca de donde nosotros vivíamos. El río Salí, pero no en la zona de la Banda, en Alderete, sino mucho antes, un poco antes. Por aquellos tiempos, en aquel momento, en esos lugares era como más tranquilo pescar. El agua no estaba sucia, sobre todo no estaba contaminada. Y mientras armaba su caña, en aquella oportunidad, vio un movimiento, algo que le llamó la atención. Se quedó mirando por un instante y no vio más que como una sombra, o al menos pareció verle en aquel momento. Siguió con lo que estaba haciendo, en el armado de la caña,
y otra vez vio un movimiento y esta vez sintió el ruido de las hojas. Era un animal medio extraño que se movía muy rápido, al que no pudo definir en ese instante. Y entonces se fue a mirar hacia el lugar donde había corrido, o al menos donde él lo había visto, que se metió allí entre las hojas, ¿no? Y el pastizal. Cuando fue hasta ahí, miró y no estaba, lo perdió de vista. Pero dice que extrañamente encontró allí en ese lugar un libro, y que parecía ser un libro antiguo, un libro viejo, porque se notaba, ¿no?, el color amarillento de las hojas y las tapas con un negro que estaba como roto en algunas partes, desteñido. Aún así, como lo vio entero, lo levantó y lo guardó en su mochila. Se quedó pescando por un rato, 2 horas, un poco más, y luego decidió volver a la casa. Mientras iba en el camino, mientras volvía a su casa, iba pensando en aquel libro, que después se olvidó por un momento. Cuando llegó a su casa, guardó las cosas y fue a darse un baño. Y cuando estaba bañándose, se acordó del libro. Al salir, buscó la mochila, se puso un pantalón corto y, acostado en la cama, se puso a leer. Y luego de eso, todo esto relatado por él mismo, se fue a dormir. Dice que en la noche comenzó a sentirse extraño. Todo esto relatado un tiempo después por alguna de la familia, que es algo que se lo había contado, que él mismo había hablado, ¿no?, de este tema. En la noche comenzó a sentirse extraño. Dice que le dolía la cabeza y que sentía como el cuerpo más caliente de lo normal. Estaba nervioso, inquieto en la cama, se levantó un par de veces, se volvió a acostar y dice que tuvo una pesadilla muy fea. Él recuerda esa imagen porque fue una cuestión de segundos nada más, al menos la pesadilla, y él dice que soñaba que estaba sentado en medio de un pastizal y que él veía que venía una sombra en su dirección, como si fuera una persona, pero solo una silueta, una sombra, venía en su dirección. Cuando se acercaba, es como que esta sombra se arrodillaba delante de él y luego podía ver su rostro. Él dice que él veía un rostro demoníaco y todo lo demás como una sombra. Se despertó exaltado, con mucho miedo por esta visión, la cual recordaba claramente. Le costó dormir esa noche, pasar toda esa noche. Al día siguiente, la cuestión fue mucho peor todavía. Comenzó a sentirse mal durante el día. Él dice que sentía dolores en las piernas y en los brazos, y su mamá decía que era por la fiebre, porque decían que estaba con fiebre muy alta. La cuestión es que lo llevaron al hospital hasta que lo atendieron, lo revisaron completo, según contaba también su padre, y le hicieron unos exámenes para ver por qué tenía esa fiebre tan alta, ¿no? Un análisis de sangre. La cuestión es que quedó en la camilla, pasó prácticamente toda la noche allí, en la camilla del hospital, muy inquieto, con mucho dolor. Le habían puesto unos tranquilizantes y él se había dormido, y los tranquilizantes que le habían puesto, los calmantes, al parecer no lo dejaban que se despierte de la pesadilla que él tenía. Y él dice que veía otra vez a esa sombra
que caminaba en dirección a él, y él estaba en el piso, sentado, pero que no se podía mover. Y cuando aquella sombra se arrodillaba delante de él, le veía el rostro como el de un demonio, que se reía, que intentaba tocarlo. Sus padres dicen que él estaba en la camilla muy inquieto. Pensaban que era por el dolor, por la fiebre. La cuestión es que cuando llegó la mañana y el resultado de los estudios, de los análisis, no le encontraron nada. Aparentemente no había causa alguna en los análisis. Así que le pusieron unas inyecciones que le habían puesto durante la noche también, para la fiebre, unos calmantes, para poder mandarlo a su casa, ¿no? Su hermano menor había quedado en casa y cuenta que cuando fue al baño, que se encontraba en el fondo de la propiedad, en la casa, dice que vio una persona muy bajita que lo miraba fijamente y se le reía. Él recuerda que veía muy claramente los ojos y el resto del cuerpo como muy borroso, como una sombra, y que luego desapareció. Todo esto pasó durante el tiempo que mi amigo estuvo en el hospital. Su hermano cuenta también que escuchó en ese momento ruidos dentro de la casa. Uno muy particular de una banqueta que tenían de madera, que era como si alguien la moviera de un lado al otro, como si la arrastrara de un lado al otro en la cocina. Imagínense, él estaba con mucho miedo, se encerró en la pieza, dejó la mayoría de las luces de la casa encendida. Pero pasó la noche. Al día siguiente, ya pasado el mediodía, mi amigo regresó a la casa con sus padres. Estaba más tranquilo, pero no estaba bien. Su papá decía que lo notaba extraño, que notaba algo realmente raro en él. A medida que fue acercándose la noche, se fue poniendo peor. Dice que aquella noche se nubló, se puso muy oscuro, como si estuviera por llover, y habían refusilos, pero no había llovido todavía. Y él comenzó nuevamente a sentirse mal. Comenzó a sentirse nervioso cuando se acostó. Estaba inquieto. Y le dieron las pastillas que le habían recetado para ver si con eso estaba un poco mejor. Recuerdan algo muy particular. Comenzó a llover. Y en un momento se escuchó una explosión muy fuerte. La mamá o el papá dijo que el rayo había caído muy cerca, porque incluso se sintió como el temblor, ¿no?, en el piso, como si hubiese caído muy cerca de la casa, de la propiedad. A partir de ese momento, dice su mamá, que a mi amigo comenzó a cambiarle la voz, que estaba por momentos muy inquieto, diciendo que en ese momento dice que se levantó, cuentan que se levantó y salió corriendo en medio de la lluvia, gritando, pero gritando muy fuerte. Su papá, por supuesto, corrió detrás de él, lo alcanzó, y cuando lograron sujetarlo, lo llevaron a la casa. Era como que si se hubiera despertado, se tranquilizó, y aquella noche, con su papá sentado al lado de la cama y la luz encendida, se durmió. Cuentan que de cualquier manera, durante toda la noche, estuvo muy inquieto, que por momentos temblaba, se quejaba, gemía, pero logró dormir. Al día siguiente volvió nuevamente con lo mismo, pero esta vez ya habían tomado precauciones. Dice que el papá estaba muy atento para sujetarlo por esta vez,
por si volvía a ocurrirle algo como lo que le había pasado ya, ¿no? Cuando le dieron las pastillas, los remedios, se acostó a dormir y a la media hora aproximadamente comenzó a gritar que lo ayuden, pero según cuenta su mamá, aquella no era su voz. Mi amigo contó después que otra vez tenía aquella pesadilla recurrente en la que él estaba sentado como en un pastizal en un campo y veía un demonio que se le acercaba. Fue una noche difícil porque se la pasó más despierto. Ya durante el día, por supuesto, se notaba el cansancio en su cuerpo, en su físico, aquellos desvelos y toda esta situación de nerviosismo y estas cosas extrañas que le estaban pasando, se notaban ya en su cuerpo. Una tía, hermana de mi mamá, hermana de crianza de mi mamá, a la que mi mamá le había contado toda esta situación, le dijo que había hablado con un sacerdote al que ella conocía y que iba a ir por la tarde. En aquella ocasión, durante el día, lo acompañaron, conversaron con él, hablaron. Y a la hora de la siesta, durmió un rato, aproximadamente una hora. Igual que durante las noches, volvió a tener la misma pesadilla. La cuestión es que el sacerdote del que les hablo iba a llegar a la tarde a la casa de mi amigo. La cuestión es que ya no estaban solamente el papá y la mamá de mi amigo, sino que también estaba la tía y un primo que habían ido a la casa. Llegó el sacerdote y dice que mi amigo no hizo nada extraño, pero que él sintió algo extraño en su cuerpo, que tembló. Y de pronto fue como que comenzó a sentir mucho sueño y él recuerda que se durmió, pero los que estaban allí dicen que no se durmió, que comenzó a reírse y a burlarse de la ropa del sacerdote, de la sotana, de las cosas que llevaba, pero que no se había puesto agresivo, se movía mucho, pero no se había puesto agresivo. Este sacerdote les dijo que lo ayudaran, que él iba a hacer una oración especial de exorcismo, no un exorcismo, sino una oración, que era una oración que se hacía para las malas enfermedades, una oración muy especial, una oración muy fuerte. Se puso su estola, bueno, de acuerdo a lo que dice el relato, y comenzó a rezar. Y en un momento que comenzó a rezar, mi amigo comenzó a temblar. Se puso mal. Pero no sucedió nada de aquellas cosas que a veces yo escucho en otros relatos. Sí dicen que él comenzó a ahogarse y fue como que empezó a vomitar. Comenzó a vomitar, hacía mucha fuerza, se ahogaba, lo ayudaban entre todos y era como si por momentos estuviera consciente y por momentos no. El sacerdote se acercó y comenzó a rociarle agua bendita mientras le imponía la mano en la cabeza y rezaba. Dice que sucedió algo extraño en ese momento. La cama en la que estaba mi amigo se levantó como unos centímetros del piso y luego cayó. Él siguió rezando, siguió bendiciéndolo con agua bendita. Y mi amigo comenzó a llorar, como desconsoladamente. Pero dice que comenzó a respirar profundamente hasta que se durmió. El sacerdote se quedó junto a él, rezando y junto a la familia también, durante un par de horas.
Cuando el sacerdote se fue, la familia, los que estaban allí reunidos, que eran 5 o 6, no más de eso, se quedaron gran parte de la noche rezando el rosario. Dicen que mi amigo durmió tranquilamente toda la noche. Él mismo cuenta que no tuvo después pesadillas, aquella pesadilla recurrente que había tenido durante todos esos días. Al día siguiente, cuando amaneció, él estaba mucho mejor. Él mismo se sentía más aliviado, sentía el cuerpo más liviano, dice él. Se dio un baño, limpiaron la habitación, echaron agua bendita en toda la habitación, habían dejado la Biblia abierta y habían encendido una velita a la Virgen. Y el sacerdote volvió a la tarde y le dijo: ¿qué te pasó, Chango? ¿Por qué estabas así? ¿En qué andabas? Y le dijo que nada, que él había encontrado un libro y que durante esos días había leído algunas de las cosas que decía ese libro. Le pidió que lo trajera y cuando le mostró, le dijo que él no tenía que leer aquellas cosas o leer ese tipo de libros si no sabía de qué se trataba, que era muy peligroso. Le explicó que cuando uno leía aquellos conjuros, aquellas cosas que decía ese libro, era como si estuviera invocando a los espíritus. No solo los que hacen los trabajos, sino aquellos que lo leen también, y sobre todo si lo leen en voz alta, ¿no? Le explicó que lo había encontrado a la orilla del río, que lo había llevado por curiosidad. En ese momento el sacerdote le echó agua bendita y luego lo llevaron al fondo, lo quemaron. Y este sacerdote lo visitó una vez más y le pidió que él fuera a la capilla. Lo llevaron en un par de oportunidades y comenzó a ir a misa. Y él asegura que desde entonces se sintió tranquilo, que no volvió a tener aquella pesadilla, pero que recuerda claramente el rostro de aquel demonio con el que él tenía esa pesadilla recurrente. Y recordaba también que en casi todos aquellos párrafos que leían, que eran como versos cortos, eran como invocaciones. Y se dio cuenta, por supuesto, de que él mismo estaba llamando a estos demonios. Pasó el tiempo, pasaron años, pero aquella experiencia quedó grabada, quedó guardada en todos los integrantes de esa familia, sobre todo en mi amigo, que hasta el día de hoy recuerda que... Bueno, vamos a mandar algunos de los saludos que van llegando, gracias a la gente que nos escribe, de verdad. Es mucha gente, vamos a ver si podemos complacer a algunos de todas las personas que se han tomado el trabajo de mandarnos sus mensajes. Y dicen lo siguiente: Guardián, me llamo Sebastián, fiel oyente de las historias, son muy buenas. Mandá saludos para Jeremías, mi hijo, para Isabel, Andrea del barrio Echeverría. Hola guardianes, mandá saludos a Juan Mendoza, a Axel Pérez, a Julio Chávez y Cintia Arce. Siempre te escuchamos, estaremos presentes en la noche de terror en vivo. Muy bien, un abrazo grande para ustedes y gracias. Muy buenas noches, somos de Jujuy, capital. Abigail y Bruno, siempre los escuchamos. Saludos desde aquí, qué lindo Jujuy, un beso grande, un saludo grande para ustedes. Allí un lugar donde tengo varios amigos, ¿eh? Hola, soy Benja, muy bueno el programa, ¿puedes contar alguna historia del familiar? Sergio, pasá historias del Cementerio del Norte, muy buena la radio, soy Male. Male, las historias que tengo, de las últimas que me han contado del Cementerio del Norte, que son 3 historias, no muy largas, me fui hasta el Cementerio del Norte, las historias que me han narrado en los lugares, allí en las tumbas, en el sitio donde ocurrían. La vamos a compartir el viernes en la noche de terror en vivo. Guardianes, somos Romina, Mauro y Bianca, somos del Manantial. Los escuchamos siempre. ¿Podés pasar la historia del Cementerio del Norte? Bueno, le podés mandar un saludo. A ver, Guardián, soy Gladys del barrio Miguelillo. Saludos grandes para ustedes. Estoy escuchando la radio con mi hijo Huguito y Nicole.
escuchamos todos los miércoles. Por favor, podés contar la historia de la niña de las trencitas, podés mandarle un saludo a mi compañera, a la compañera de mi hija, que se llama Julieta, claro que sí. Muy buenas noches, Guardián, soy Ezequiel de Buenos Aires. Les envío un saludo a mi compañera también de trabajo, Silvita, que se prendió al programa por primera vez. Saludos, muchísimas gracias a vos por sumar gente a la audiencia también. Y a Silvita un saludo grande, bendiciones para ellas también. Sergio, está muy bueno el programa, ¿eh? Estamos con mi mujer que está cumpliendo años, estamos junto a nuestro hijo Tiago, somos del barrio Ampliación Federal. Besos, está de 10 la radio, somos Pedro y Giselle. Sigan así. Un saludo enorme para ustedes, que la pasen muy lindo, Giselle, que sea un año lleno de bendiciones. Feliz cumpleaños para vos. Guardián, muy buenas noches. Un saludo para mi hijo Benja. Estamos escuchando la radio muy buena, dice Janet. Hola, desde Yerba Buena, estoy en el trabajo, siempre los escucho. Saludos para vos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado con nosotros. Saludos, dice, a la hermosa radio, soy Erika, todos los miércoles te escucho. Erika, un beso grande. Hola Sergio, soy Raúl de Villa 9 de Julio, quisiera que salude a los chicos de Historias y Experiencias. Ellos son David, Marcela, Belén, Eli, etcétera. Pasamos una historia del cementerio del norte. Abrazo enorme Sergio y muy buen programa el de hoy. Un saludo grande para todos ustedes. Sergio, soy Gaby, voy a ir por primera vez a la noche de terror en vivo, pero voy a ir sola, tengo un poco de miedo. Ojalá pueda conocer a alguno de los oyentes, de los amigos que escriben siempre. Guardián, soy Víctor, estoy escuchando el programa como siempre, cada vez mejor. Del barrio San Cristóbal, un saludo grande para vos. ¿Puedes contar la historia del familiar? Recién contamos una, ¿no? La radio muy buena, amigo Gareca, que te escucha siempre, sigan así. Muy bien. Aquí estamos escuchándolos desde Jujuy, dice, muy bien, un saludo grande para ustedes. Sergio, ¿cómo te va? Soy Natanael de San Andrés. Genial la radio, una pregunta, los que tengan pase de discapacidad, ¿pagan igual? No, por supuesto que no. Un saludo grande para ustedes, estamos escuchando como todos los miércoles con mi mamá, un saludo grande para el programa, bueno, se me cortó el mensaje por ahí, ¿no? Saludos Sergio. Soy Janet y junto a mi amiga Laura vamos a estar presentes en la noche de terror en vivo, acompañándote. Que dice, bueno, un saludo grande para ustedes, muchísimas gracias, excelente programa, escuchándolos desde Viedma. Un beso grande a la familia López. Bueno, un saludo grande para todos los chicos del grupo Noche de Terror en Lomas que están escuchando, los saludé recién, pero un saludo grande para ellos. Quien quiera ir a la reunión, dice, y esté solo pasará mi número, así los agrego al grupo y vamos juntos, dice el amigo David Córdoba, que bueno, está en el grupo de Historias y Experiencias, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de relatar esta historia que está solicitada, ¿sí? Antes que nada, les recuerdo que este viernes, pasado mañana, tenemos Noche de Terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas va a estar habilitada la sala y vamos a estar hasta las 23:15 máximo, para que tengan tiempo de volver en los micros, en los colectivos. Repito, pasado mañana, viernes 31, Noche de Terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel. Los espero a todos a partir de las 20:30 horas. Guardián, mi nombre es Daniel, quiero contarte algo que me pasó allá por el año 77. Soy mecánico y gracias a Dios en esos años tenía mucho trabajo, ¿no? En una oportunidad, recuerdo que me llevaron al taller una ambulancia, de las que habían en aquel momento, ¿no? Distintas a las de hoy. Era una camioneta Ford, aquello lo recuerdo muy bien, y tenía que hacerle varios arreglos. Como tenía varios autos en ese momento, decidí quedarme a trabajar ese viernes por la noche, ¿sí? Ya que tenía el taller al fondo de casa y venía un poquito atrasado. Les repito, tenía mucho trabajo en ese momento, ¿no? Mi esposa, en esa oportunidad, ese viernes,
se fue a casa de su hermana y yo me quedé solo durante la noche para adelantar un poco el trabajo. Durante el día tenía un ayudante. Ya era tarde, recuerdo muy bien, cuando había sacado parte del motor de la camioneta, un carburador y el filtro de aire, y estaba allí trabajando en esta ambulancia, y mientras estaba sacando, recuerdo, algunas tuercas, algunos tornillos para poder quitar el carburador, escucho un ruido que venía del interior de la ambulancia. Fue tan claro que yo salí del motor y miré pensando que había vuelto mi esposa, estaba allí cerquita, un par de cuadras, o que había entrado alguno de mis amigos. A veces sucedía, ¿no? Pero trato de ver hacia el interior desde una de las ventanillas, y que recuerdo que estaba muy oscuro, ¿no? La caja era larga. Entonces agarro una linterna para iluminar el interior de aquella vieja ambulancia, porque lo había sentido tan claro, incluso se movió la camioneta, que pensé que alguien estaba ahí dentro. Y de a poco fui viendo lo que había dentro. De pronto me paralicé al ver una camilla, y sobre ella un cuerpo cubierto por una sábana. Es decir, yo veía claramente la silueta de una persona como si estuviera sobre la camilla, tapada con una sábana. Esta sábana tenía manchas amarillentas y rojas. La verdad, en ese momento comenzaron a temblarme las rodillas. No podía creer lo que estaba viendo. En eso, en lo que yo me preguntaba cómo es posible que me hayan dejado la camioneta o que alguien hubiera quedado allí, eso que estaba sobre la camilla comenzó a incorporarse lentamente, y la sábana que lo cubría se cayó para un costado, y vi el rostro de una mujer demacrada, como sin vida. Recuerdo claramente que volteó hacia donde estaba yo y tenía la boca torcida, no sé cómo explicarlo, a veces como cuando esas personas que sufren un derrame severo en la cara. Su cara estaba pálida, como sin sangre, y el rostro parecía haber sufrido un golpe grave, ¿no? Porque tenía como muy chata la nariz, una visión escalofriante. Yo me apoyé en la ambulancia en ese momento y me empujé hacia atrás para alejarme, con las piernas a punto de fallarme. Prácticamente no podía caminar. Bajé la linterna por el miedo, y recuerdo que aquella aparición se asomó a la ventanilla del costado y me siguió con la mirada mientras yo trataba de salir de ese pequeño galponcito que tenía como taller. Tropecé con un hierro que había en el taller y caí al piso. Yo sentí en ese momento la puerta de la ambulancia, la puerta de atrás de la ambulancia, que se abrió. Iluminé y la vi bajar de la ambulancia. Es decir, vi solamente sus pies en ese momento, estaba descalza. Y caminó como para venir en dirección a donde yo estaba. Y cuando salió de frente a donde estaba yo, y yo estaba iluminando, simplemente desapareció. No sé de dónde saqué fuerza en ese momento, me levanté y salí corriendo del taller. Cerré la puerta y me fui a la casa de un vecino, de un amigo mío, donde me quedé hasta que se me pasó el miedo. Y luego ellos, digo ellos porque fueron 3 o 4 que me acompañaron hasta el taller nuevamente, prendimos las luces, revisamos la ambulancia y no había nadie. Volvió mi mujer, ellos se quedaron conmigo, no le dije nada de lo que había pasado, nos fuimos a dormir. Y recuerdo que toda esa noche
Durante toda la noche escuchamos ruidos en el taller, las herramientas que se caían y cosas así, ¿no? Apenas amaneció, con un muchacho ese que les cuento que trabajaba conmigo, la remolcamos hasta la playa de estacionamiento de la persona que la había traído y la dejamos allí. Cuando me preguntaron por qué no iba a arreglarla, le conté lo que me había pasado. Y sin decir nada se quedaron callados y yo me fui. A mi amigo, al que me ayudó, que era empleado mío también, se asombró cuando le conté lo que había pasado la noche anterior. Uno de mis amigos de la cuadra era quien me había recomendado para el trabajo. Y a la tarde, cuando se enteró de todo lo que había sucedido, vino y me contó que muchos choferes de los que habían trabajado, que no habían sido muchos, 2 o 3, los choferes, que habían trabajado manejando aquella ambulancia, contaron que pasaron por situaciones paranormales, que iban manejando y les tocaban el vidrio o les agarraban del hombro, del brazo, o que por el retrovisor veían la imagen de una mujer. Según ellos dicen, una mujer que había fallecido en un accidente y que ellos la trasladaron hasta el hospital. Bueno, saludos grandes para toda la gente que está mandando sus mensajes, que no puedo responder todos, por supuesto, pero un cariño enorme. Les recuerdo, este viernes, pasado mañana, Noche de Terror en vivo. Pasado mañana, Noche de Terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monte Agudo. Los espero a todos, espero que nos puedan apoyar, que puedan acompañarnos también. Vamos a tener algunas historias del Cementerio del Norte, varias, grabadas en el lugar. Así que los espero. Viernes 31, pasado mañana, a partir de las 20:30 horas, habilitamos la sala. Va a ser hasta las 23:15. Y espero que disfruten de una linda noche de terror en vivo. Estamos preparando y estamos trabajando en ello. ¿Cómo está, Sergio? Mi nombre es Mara. Mirá vos que el nombre, digamos, no lo he escuchado muchas veces, te diré, ¿no? Un nombre bastante, sí, muy poco usual. Pero bueno, te cuento que te escucho siempre. Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con las historias que relatan. No solo por lo paranormal, sino porque sé que ese tipo de cosas existen. De hecho, me ha tocado pasar por una situación que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Soy de la provincia de Tucumán, tengo 38 años y esto me pasó hace algunos años atrás. Quiero contarte que, bueno, primero, antes de la situación que voy a relatarte, nunca antes me había pasado nada que yo pudiera contar o pudiera compartir, que pudiera decir, bueno, que es una experiencia paranormal, para nada. Y luego de esto, fue como si mi mente se abriera y comencé a ver que estas cosas suceden mucho más de lo que uno cree, ¿sí? Yo vivía en la zona de El Manantial, un lugar que, bueno, en un barrio que estaba de casitas, digamos, humildes, ¿no? Pegado a un canal que pasa por la zona. Y cuando nos mudamos a vivir allí, porque yo era chica, ya escuchaba que se comentaba que había una vecina que se dedicaba a hacer trabajos, una curandera. Esta vecina vivía hacia el fondo de mi casa, es decir, que su casa, el frente de su casa, daba en la calle a una cuadra de la mía, ¿no? La vuelta, no teníamos relación con esa familia, pero escuchábamos a muchos de los vecinos hablar de esta mujer. Recuerdo que veíamos que a veces llegaba, en distintos horarios, llegaba mucha gente a su casa, y bueno, y todos decían allí que para hacer trabajos y todo lo demás. Nosotros, como éramos chicos, no le llevábamos demasiado a la punta de esas situaciones, pero bueno, recuerdo que en el verano
exactamente del año 87, yo tendría para aquel momento unos 16, sucedió lo que voy a contarte. Veíamos con mi grupo de amigos, que éramos las chicas del barrio, los chicos que éramos 7 u 8, que sobre todo en el tiempo del verano, sucedían cosas extrañas en el barrio. Habíamos escuchado a unas vecinas que se habían quedado tomando mate a la noche, conversando, debajo de una morera, en una casa que estaba como a 4 o 5 casas de la mía, ¿no? Mamá de una de mis amigas. Se quedaron allí conversando, y cuando eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, más o menos, y nosotros como chicos ya estábamos durmiendo, ellos dicen que escucharon un grito que les puso la piel de gallina en ese momento cuando lo escucharon, ¿no? Una risa y un grito estridente, y sintieron que algo se posó sobre la planta de mora debajo de la cual estaban ellos. Y recuerda que la mamá de mi amiga se levantó, se hizo hacia uno de los costados, mirando hacia arriba para ver qué era, y ella dice que vio un ave muy, muy grande, y bueno, deliberaban ellas conversando si se trataba de una lechuza o algo más grande, y ella decía, no, no es una lechuza porque es más grande, qué sé yo, y siguieron conversando, siguieron en lo suyo. Y en un momento sintieron que algo, cayó sobre la calle, y era nada más y nada menos que aquella ave que había estado un rato antes sobre la copa de la morera. Lo extraño es que la vieron caer hacia la calle, que era de tierra, por supuesto, y se quedó allí como encogida. Ninguna de las tres se quiso acercar para ver qué era, pero un momento fue como si aquello se pusiera en pie y comenzara a caminar en dirección a ellas. No tendría más de 1,5 metros, menos tal vez. Pero se asustaron, y en el momento en el que se levantaron para irse dentro, porque, bueno, no pensaron que se trataba de algo paranormal, sino más bien de un animal, vieron que aquella aparición era como un ave grande con sus plumas completamente negras, pero en vez de la cabeza o de un ave, era el rostro de una mujer, más chico de lo normal, por supuesto, pero el rostro de una mujer, y con el pelo que llegaba casi hasta el piso. Una visión, una imagen realmente impresionante. Dice que la mamá de mi amiga comenzó a gritar desesperada, llamando a su esposo, que cuando salió asustado porque pensaba que o les estaban robando o les estaban haciendo algo, vio como aquel ave, o lo que fuera, levantaba vuelo, pero ahí cerca, hacia la casa del frente, y se paraba arriba del techo de una vieja camioneta que tenían en la casa. Y allí comenzó a reírse. Tal cual esas risas que nosotros escuchamos a veces, ¿no? Que conocemos o nos imaginamos de una bruja. Una risa estridente, burlona, que me ponía la piel de gallina. Mi marido nos metió a las 3 dentro de la casa, y él salió con un crucifijo grande que teníamos nosotros, de madera, que estaba labrado, y además estaba bendito. Salió hacia afuera de la calle, y recuerda que aquella aparición fue como si diera un grito, y la vieron volar, o elevarse al menos, y bajar en mi casa. Pero después nos dimos cuenta que no había sido mi casa, sino a la casa que daba hacia el fondo, y allí vivía esta mujer que se dedicaba a hacer estos trabajos. Sonará hasta magnífico lo que digo, ¿no? Sonará hasta como fantasioso, pero son 4 personas que relatan exactamente lo mismo. En aquel verano en el que yo les cuento, exactamente yo creo que debe haber sido la primera semana del mes de febrero, nosotras nos quedamos con un grupo de amigos, nos quedamos tomando una gaseosa en la vereda, escuchando un poco de música, y a esa hora mis amigos comenzaron a irse, y entonces 2 de mis amigas iban a quedarse a dormir en mi casa. Entonces entramos a mi casa, nos fuimos hacia la galería del fondo. Yo tenía una pileta, una vieja pileta de lona, hacía calor, así que nos quedamos allí. Y cuando estábamos en la pileta,
comenzamos a escuchar voces hacia el fondo de la casa. Hacía bastante calor, ¿no? Comenzamos a escuchar voces y ruidos que venían desde el fondo. Y nos llamó la atención, no sé, la curiosidad tal vez de los adolescentes, que salimos de la pileta, nos pusimos la zapatilla, nos fuimos hacia el fondo, y entonces nos dimos cuenta que esos sonidos o las voces que escuchábamos provenían del fondo de la casa de esta mujer que decían que era curandera, que parecía abandonado porque los pastos estaban muy altos, en algunas oportunidades hasta llegaba a sobrepasar la tapia, y había un par de plantas en esa propiedad también, que era como si estuviera completamente abandonado. Pero en esa oportunidad nos quedamos parados junto a la tapia, tratando de escuchar o definir exactamente qué es lo que decía, y no podíamos. Entonces yo recuerdo que contra la pared del fondo habían apilados unos ladrillos que habían quedado en desuso, y entonces uno se subía a esos ladrillos y fácilmente podía ver hacia el otro lado. Y así lo hicimos, subimos las tres en aquellas pilas de ladrillo, y con mucho cuidado nos levantamos para ver que junto a el tronco de uno de esos árboles grandes, añosos que había en la propiedad del fondo, habían 3 personas. No sería tan llamativo si no fuera porque nosotros vimos claramente que estas 3 personas estaban sentadas una enfrente del otro, y en el medio estaba lleno de velas. Yo no sé exactamente, pero unas 50 velas tal vez, formando una figura que nosotros no podíamos definir muy bien desde donde estábamos, ¿no? Y recuerdo que estaban sentadas y las 3 se movían, hacían un movimiento oscilante hacia atrás y hacia adelante, mientras hablaban, es decir, como si recitasen algo. Después mi mamá nos dijo que tal vez eso sería algún conjuro, un trabajo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Cuando le contamos tiempo después lo que habíamos visto. La cuestión es que en un momento las 3 se taparon bajo una tela negra, incluso las velas quedaron también bajo esta tela, pero solamente por unos momentos. Se tapaban con eso, se lo quitaban y al rato volvían a hacer lo mismo, exactamente. En un momento yo recuerdo que una de ellas comenzó con un cuchillo a hacer como un pequeño pozo junto al tronco del árbol, y cada una de ellas enterró allí o puso algo en ese pequeño pozo y lo taparon, y comenzaron a llenarlo de sebo de vela, ¿sí? Comenzaron a tirar todo el sebo de la vela, caía sobre ese lugar donde habían enterrado eso. Nosotros estábamos viendo todo desde la tapia, y sí es verdad que sentimos un poco de miedo, pero creo que fue más la curiosidad que sentimos en ese momento, ¿sí? Seguido a eso, estas mujeres, 2 de ellas volvieron a sentarse en el piso, y esta tercer mujer hizo algo que nos pareció asqueroso. Hizo sus necesidades sobre aquello que habían enterrado. Yo sentí como un escalofrío en ese momento. Quería bajarme, quería irme, sabía que se trataba de algo malo, e inmediatamente vi como una sombra que cruzó y movió las hojas de la planta que daba incluso hacia el fondo de mi casa, que eran hojas grandes de una morera, y fue como si por entre la morera hubiera pasado una ráfaga de aire que movió las hojas a su paso. Pero yo sabía que no era viento. Yo había visto una sombra que pasó hacia atrás de nosotras. Mis amigas no se habían percatado de eso. Y cuando estaba insistiéndoles en que nos fuéramos adentro, una de ellas se agachó, y recuerdo que la tercera pegó un grito y cayó al piso. Y yo la vi, cuando cayó al piso, como si alguien la arrastrara. No fue mucho más que 1 metro, 1 metro y medio. Pero las 2, mi amiga y yo, que quedábamos paradas, vimos como una sombra la tomaba de la pierna y la arrastraba por unos metros.
Yo salí corriendo, asustada, me paré en medio del fondo y comencé a los gritos a llamar a mi mamá. Y mi amiga hizo exactamente lo mismo. Y en el momento en el que la soltaron a Constanza, mi amiga, ella se paró y nosotros vimos como 3 aves paradas sobre la tapia. Mi papá llegó corriendo muy rápido a donde estábamos nosotras. Incluso él también fue testigo y vio aquello que yo les cuento, ¿no? Como esas 3 aves paradas sobre la tapia. La cuestión es que nos metió rápidamente a la pieza y recuerdo que en ese mismo instante los perros, los 2 que teníamos nosotros más los de los vecinos, comenzaron a aullar de una manera desesperante. Realmente daba mucho miedo. Mi mamá le decía a mi papá que no salga, ni siquiera a la galería que daba hacia el fondo, pero él fue a prender la luz. Y los perros aullaban de una forma que realmente causaba escalofrío. No solo, repito, no solo los míos, sino también los de los vecinos. Era como si de pronto todos los perros de la cuadra estuvieran aullando porque de seguro veían algo, ¿no? Que nosotros en ese momento no podíamos ver. La cuestión es que nos metió mi papá en la pieza a las 3, dormimos las 3 en mi habitación, como a la hora aproximadamente, y ellos se fueron a dormir un rato más tarde. No sé exactamente qué hora habrían sido cuando se fueron a dormir, pero me quedé intranquila. Amaneció, cada una de mis amigas se fue a su casa, nos quedamos con mi papá y mi mamá hablando de lo que había sucedido, le contamos. Mi papá, él amenazaba con ir a hablar con esta mujer, o denunciarla también. Y la cuestión es que pasaron los días y yo estaba hacia el fondo. Estaba prendida. Yo, no, porque escuché con ropas muy oscuras, sobre el rostro, y que comenzó a reírse. Para llamar a mi papá, porque ellos también escucharon que mi papá y mi mamá me llevaron a dormir con ellos esa noche. Yo le conté a mis amigas lo que había sucedido. Éramos 3 las que habíamos estado esa noche, ¿no? La siguiente, Constanza, que era la que ella era la que la habían arrastrado por el piso, me contó que la noche siguiente en la que me había sucedido eso a mí, ella se encontraba durmiendo y se despertó pasadas las 4 de la mañana con ganas de ir al baño, y cuando bajó los pies de la cama sintió que alguien la tiró del pelo y con tanta fuerza que volvió a acostarla en la cama. Y ella vio, sorprendida y asustada por supuesto, a una mujer parada junto a su cama, tal cual la había visto yo, con un velo sobre su rostro negro, ropas muy oscuras, y que dice que esta mujer caminó hacia la ventana y salió como si fuese una sombra. Traspuso la ventana sin subir a ella, ¿no? Traspuso directamente la ventana y desapareció. Era un poco increíble para sus padres, pero ella estaba muy asustada con lo que había pasado. La tercera de mis amigas, cuando le contamos lo que había sucedido, no dormía sola. Ella se fue a dormir a la habitación con sus 2 hermanos y allí durmió casi por un mes. Pasado el mes, que no había sucedido más nada, ella volvió a dormir a su habitación. Y un día, en el mismo, no sé si serían en los primeros días del mes de marzo tal vez, ya a punto de comenzar las clases, ella volvió de un cumpleaños, de una prima de ella tarde, como a las 3 de la mañana, y dice que cuando entró a su habitación, se preparó para dormir, se acostó, ella sintió que en su cama había alguien, y al mirar hacia su costado, estaba allí esa misma mujer que nosotras 2 habíamos visto. Comenzó a gritar desesperada. Llegaron a la habitación sus padres, llegaron sus hermanos también, ella contó lo que había sucedido, se la llevaron a dormir con ella. Y al día siguiente encontraron que en la cama de ella, estaba llena de tierra y que las sábanas, que eran de un color claro, habían quedado como cuando uno asienta la plancha caliente y queda ese color marrón en la sábana, pero con la silueta de una persona.
de una mujer. Por supuesto que el padre y la madre quemaron absolutamente todo eso, ¿no? Nosotros en el barrio se comentaba que era aquella mujer. Incluso habíamos puesto la denuncia en una comisaría que estaba frente a la plaza, pero no podían hacer mucho porque esta mujer no había cometido ningún tipo de delito aparentemente. No sé exactamente cuál sería la respuesta porque nuestros padres fueron los encargados de poner la denuncia. Pero esto continuó sucediendo durante un tiempo. Creo que al año siguiente esta mujer, incluso creo que salió en algunos diarios, fue encontrada sin vida en su casa, atada al árbol que estaba en el fondo de la propiedad, que es el árbol que yo les cuento, que en un principio pensaban que se trataba de un crimen, pero luego desecharon, ¿no?, esa posibilidad. Y cuando vendieron la propiedad un tiempo después, la gente que fue a vivir allí ese lugar tuvo que mudarse porque aseguraba que era insostenible vivir en ese lugar. Todas las noches ellos escuchaban que había actividad en la casa, y creo que lo que los llevó a cambiarse era que tenían un hijito de 5 años, que una noche lo encontraron sentado en el fondo y que él decía que estaba jugando con una señora. Y lo encontraron varias veces, ¿no?, en distintos lugares de la casa, pero en aquella oportunidad lo encontraron en el fondo, cerca de la planta donde habían encontrado sin vida a aquella mujer, y él decía que estaba jugando con la señora. La noche siguiente ellos hicieron dormir a este nene, los días siguientes con ellos, por supuesto, pero el padre se levantó para ir a trabajar aproximadamente a las 5 de la mañana, y en el momento en el que salió hacia el fondo, que estaba el baño estaba en la galería del fondo, dice que vio a aquella mujer caminando por el fondo de la propiedad, y por supuesto que inmediatamente se mudaron también de aquella propiedad, que por mucho tiempo quedó desocupada hasta que después se construyó allí un galpón que hay hoy en día. Es un depósito donde incluso hoy los empleados de aquel lugar aseguran que continúa apareciendo esta mujer, que sigue vagando su espíritu por aquel lugar. Bueno, a no olvidarse, los espero a todos este viernes 31, Noche de Terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas vamos a estar habilitando la puerta para compartir.